Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, nuestras queridas almas en evolución. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este episodio y en homenaje a los niños que estamos celebrando en días próximos. Vamos a tener la compañía de nuestra nutrióloga de cabecera, Blanca Rivera, y también de la odontopediatra, la doctora Arlet Núñez. Sobre todo que nuestra intención es hacer mucha conciencia y llevarles muchísima información sobre la importancia de la alimentación y también cómo está muy relacionada la alimentación y la salud bucal y el cuidado de nuestros niños desde muy temprana edad. Entonces, bueno, ahora sí, muy bien. Me gustaría, la nutrióloga ya la conocen por aquí, pero me gustaría que la doctora Arlet nos hablara de quién es, su trayectoria, por qué le gustó la odontopediatría y qué la trae por aquí. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos hayan hecho extensa la invitación. Pues yo soy odontóloga general, tengo posgrado en odontología infantil y desde hace 12 años me dedico a la consulta infantil únicamente. ¿Por qué odontopediatría? Bueno, recién egresada de la facultad, una catedrático de la UV, odontopediatra, me invitó a trabajar con ella y en ese camino me nació el gusto por la atención a los niños y sobre todo por estar más en contacto con esa dentición tanto temporal como mixta. Y después tuve a bien hacer unos diplomados de ortopedia maxilar y de desarrollo del crecimiento. Y entonces ahí se complementó aún más la especialidad que tengo de odontología pediátrica. Y aquí la nutrióloga, a ver, platíquenos un poquito. Ya nos ha hablado mucho de quién es, de su trayectoria, pero ya tenía rato que no nos acompañaba por temas de logística y fechas. Bueno, pues yo soy Blanca Rivera, soy nutrióloga clínica, tengo lo que es diplomado en diabetes, en nutrición renal y también en nutrición infantil. Pues yo me enfoqué en la licenciatura porque me llamaba mucho la atención las propiedades, los motivos de lo que es los nutrientes, qué comer, qué no comer, la relación con las enfermedades y pues bueno, decidí irme a Guadalajara. Hay una pregunta que creo que es importante para abrir todo este tema, doctora, y es ¿a qué edad es la edad ideal para que un niño visite a su odontopediatra? Bueno, la cita principal para los pacientes infantiles es a partir de la aparición de los primeros 2 dientes, que es a los 6 meses. Por norma sería a los 6 meses de edad. Aparecen los incisivos centrales inferiores y es cuando tienen que llevar a la consulta al dentista. Pero actualmente existen muchos documentos, existen muchas evidencias científicas que lo ideal sería que la mamá fuera a un prenatal odontológico, es decir, desde que el bebito está en el vientre materno, tiene que visitar ya a su odontólogo, sobre todo al odontopediatra. ¿Para qué? Para que le expliquen a mamita los primeros 1000 días del niño, que estos son importantísimos en su desarrollo y crecimiento para las edades que vienen y sobre todo para abordar los temas que va a encontrarse a la mamá primeriza desde que tiene a su bebito. Y uno de los temas muy importantes que tiene que platicar la mamá con respecto al profesional de la salud, porque somos varios los que tenemos que englobar esta cita, es la alimentación. La alimentación es parte fundamental de que mami sepa cómo va a llevarla acá con su nuevo bebito. Ok, aquí estaríamos hablando de las primeras papillas. Yo digo que desde la lactancia materna. Ok, entonces aquí entra la nutrióloga. Así es. En tema de lactancia. Que también soy asesora en lactancia. Aquí los expertos. Bueno, justamente hay que tener algo en cuenta. La salud de un niño empieza no desde que hay embarazo, sino empieza desde 6 meses antes, con lo que son esas reservas nutricionales energéticas de mamá y de papá. O sea, muchas veces nada más le echamos como que la responsabilidad a salud de mamá y no, aquí tiene que ver ambos. Entonces son 6 meses antes, se dice que ya se está formando la nutrición o la calidad en salud de su primera etapa de vida, ¿no? Entonces, bueno,
hablando de lo que es la lactancia materna, la mayoría de las personas que llegan a pues frenar lo que es la lactancia materna es por falta de información, no tanto es por que haya realmente alguna patología, alguna prescripción médica donde las limite, realmente es falta de información. ¿Por qué? Porque pues vemos al niño llorar, nos desesperamos, no tenemos un previo, o sea, esa información previa, porque justamente como aquí lo decía Arlet, sabes que bueno, pues cuando el niño le está saliendo esos primeros dientes, ya tuvo que haber tenido un previo. Aquí igual, la lactancia materna es muchísimo más fácil cuando unos 2-3 meses antes que vayan a nacer, yo me programo, me informo de cómo colocármelo, cómo debe de ser el masajito previo a la extracción, los tipos de llanto, cuándo abordar al bebé. Muchas veces se aborda cuando ya está el llanto desbordado y ahí pues va a ser muchísimo más limitante el enganche, el agarre, exacto. Es como no es lo mismo cuando tengo un poquito de hambre, a cuando ya está el hambre como desbordada, ¿no? Ya estamos enojados. Nos enojamos, sin duda. Y también, sobre todo, explicarle a los papás cuándo es a libre demanda y cuándo hay que colocarle horarios al bebé ya para lactar, porque al final el pediatra le dice, usted dele cada que el niño quiera, o sea, si llora, dele, si tiene cólico, dele, pero después el niño tiene que irse formando horarios establecidos para tomar su leche, porque si no también es muy difícil que la mamá pueda despegarse, en este caso al bebé, porque todo el tiempo lo trae con ellos, porque como le dijo el pediatra, como va a llorar, él tiene que darle alimento y eso les cuesta trabajo después para ir introduciendo los alimentos de su etapa complementaria. Bueno, aquí sobre todo ya colocar horarios es cuando vamos a empezar a introducir alimentación. Previo a, o sea, menos de 6 meses, sí es realmente a libre demanda. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico de lo que es lactancia materna con lo que es una fórmula es muy diferente. La lactancia materna, su vaciamiento gástrico va de 30 a 40 minutos, muy rápido. Y lo que es una fórmula, ahí sí, son cada 3 horas. Entonces, es más pesada. Entonces, realmente, a veces es, pero ya me desesperé porque está llorando cada media hora. ¿Cómo va a ser posible que le dé? Sí, porque su estomaguito está muy pequeñito y ese vaciamiento es express, ¿no? Ahora, aquí les mostramos diferentes formas del seno, ¿no? Muchas veces pensamos que a mayor volumen de nuestra glándula mamaria va a haber más cantidad y producción de leche, y no es así, es un mito. Cada uno, por ejemplo, aquí que ven los pezones que casi ni se ve, o sea, va de menor a mayor. Créanme lo que cada uno puede tener una excelente producción, porque la producción va a estar determinada del estímulo. ¿Y quién es el estímulo? El bebé. ¿Ok? Aquí no es lo que tomes, los atoles, la cebada, es el estímulo, que es justamente el apego. A partir ya de los 6 meses, ahí sí puede ser con horarios, porque hay que empezar a disminuir la cantidad, ya sea de leche materna o de fórmula, para introducir lo que sería los alimentos complementarios. Y sí es muy importante que la mamá asista a su prenatal o ya sea odontológico o nutricional. ¿Por qué? Porque la parte importante de la lactancia tiene que ver con la succión del bebé, cómo se va a pegar el bebé al seno materno. A veces mamita se desespera y dice, es que me duele, es que yo no puedo, y voy y corro y mejor le coloco el biberón. Y entonces, ¿qué creen? Ya estamos limitando la maravillosa lactancia que necesitamos todos los seres humanos. Desde el punto de vista de desarrollo craneofacial, es bien importante que el bebé en los primeros 6 meses desarrolle movimientos mandibulares, movimientos maxilares, aprenda una respiración nasal, porque la lactancia materna nos da ese privilegio de que nuestro bebé empiece a respirar con la nariz comparado con el biberón. En el biberón llenamos toda la boca y entonces hacemos que el niño ya no sepa si va a respirar nariz, boca al mismo tiempo. Al final, por mero instinto de supervivencia, el ser humano busca la manera de cómo comer, alimentarse, pero la idea que dice Blanca es que no importa cómo sea tu pezón, no importa también el tamaño de tu seno,
tienes ese privilegio de poder amamantar a tu bebé y este es un intercambio de amor puro porque ¿duele la lactancia materna, Blanca? Sí, sí hay sacrificio, dolor, pero vale muchísimo la pena las propiedades para bebé y para mamá. O sea, bebé es cuestión seguridad, esa conexión, esa contención de nuestro calor, de nuestra vocecita. La liberación de la oxitocina. Hormonas implícitas, también lo que mencionas, todos los músculos incluidos, el esfuerzo que tienen que hacer para lo que es, pues, sustraer una sola gota de leche, mueven la mitad de la cara, increíblemente el bebé para poder sustraer una sola gota. Entonces, con el biberón, eso no se... Ahora, no se hablando de biberones, ¿cuántos biberones existen? Miles y cada vez más caros, con un tubito en medio, que para la liberación de aire, del gas, para el reflujo, para que, o sea, ¿por qué ahora sí que esta industria le invierte tanto? Porque nunca le vas a llegar ni siquiera a lo que es los beneficios del pecho, ¿no? Y si hablamos de manera inmunológica, toda la dosis como de vacunas, por así decirlo, inmunológicas, las recibimos en el calostro. Esas gotitas doradas, ¿no? Le llaman. Doradas, leche dorada. Es muy, incluso en otros países las venden carísima, ¿ok? Porque tiene mucha inmunoglobulina. Yo recuerdo mucho, tenía varias asesoradas cuando fue lo del COVID. Y de las cosas más pues bonitas que experimenté, porque obviamente que eso no lo habíamos vivido, fue la variación del color en su leche, ¿ok? Y eso que nos modifica o que nos enseña, bueno, que la leche se va modificando acorde a la edad del bebé. Los componentes nutricionales es del recién nacido a los 6 meses al año, si te enfermas, si te da COVID. ¿Por qué no hubo tanta muerte de mujeres lactando y de bebés? Justamente por el tema de la lactancia materna, porque ese estímulo hizo que nuestro sistema de defensa trabajara para preservar a mamá y a bebé. Y bueno, claro que también vamos a hablar de lo emocional, ¿verdad? Porque esa primera etapa justamente de la que están hablando es la etapa que Freud le llamaba la etapa oral, que es en la primera, es el primer contacto del bebé con el placer. Uh-huh. El bebé a través de la lactancia siente de la succión, se le llama oral porque comienza en la boca y es donde comienza totalmente nuestra sexualidad, en el primer contacto de la boca con el pezón. ¿Cuál es el placer que siente el bebé? El placer de la saciedad, que no solo es físico, sino que también emocionalmente le va a proporcionar seguridad, le va a proporcionar contención, va a crear este vínculo con la mamá, y ahí es donde se va a desarrollar desde el inconsciente el apego sano y la confianza básica. Aquí, y ya creo que pasaríamos a la segunda etapa, que es cuando viene el destete, porque también emocionalmente creo que es el primer, y lo hablábamos hace ratito, es el primer duelo que vive el niño o la niña, es el primer duelo. Algunos destetes son muy salvajes de acuerdo a las costumbres de casa, algunos son más amigables con los procesos del niño, pero finalmente no vamos a evitar que ese niño tenga ese duelo. Sí, y aquí es bien importante que sepan que no estamos los odontólogos infantiles u odontopediatras, no estamos en contra de que utilicen el chupón, sino a qué edad lo van a retirar. Se puede utilizar el chupón como una alimentación no nutritiva en algunos casos cuando los pacientes son hospitalizados, cuando necesitan cuando la mamá ya está muy lastimada del seno y necesitan que el bebé tenga ese efecto o ese reflejo secundario a estar estimulado, podemos utilizar el chupón. Lo malo es cuando lo dejamos después de los 12 meses. O cuando los biberones se deben de retirar al año
y si se puede antes, entre los 8 y los 12 meses se debe de retirar el biberón, antes de los 12 meses el chupón, porque si no vamos a tener problemas a largo plazo de maloclusiones, de disfunciones, de respiraciones orales, de degluciones atípicas, que es muy común, porque lo que me encuentro muy seguido en la consulta es que el niño tiene 3 años y sigue tomando biberón. ¿Cómo les afecta el biberón a esa edad? Desde la parte odontológica, ahorita vemos la parte nutricional. Bueno, para empezar, el niño... Porque, perdón que te interrumpa, debe de haber muchísimos papás y mamás que nos están escuchando con bebés mayores de 1 año que siguen tomando biberón. No estamos juzgando a nadie, el objetivo de este espacio es informar, sobre todo de la voz de las expertas. Bueno, ¿cómo les impacta? Yo creo que además de la caries, que es una enfermedad universal, que podemos padecerla todos y que es multifactorial y prevenible en un 100%, les afectan los procesos de digestión, ya que van a tener saciedad más rápidamente, no diversifican o no texturizan los alimentos porque tienen una saciedad increíble ya con la leche. Con la pura leche. Como bebés sí, somalíes con la pancita bien inflada. Así es. Y otra cosa que les impacta muchísimo es en la forma de su maxilar. ¿Por qué? Porque la lengua no sube, se queda una lengua abajo. La lengua es quien nos va a ayudar a que el maxilar se amplíe, que nos quepan los dientes. Recordemos que vamos a tener doble dentición y la dentición permanente también tiene que ir ocupando un espacio en ese maxilar. Entonces, ya antes de que salgan los primeros molares. Mientras yo no le ayude a mi hijo con los alimentos, las texturas, eliminando los hábitos perniciosos como la succión digital, el uso del chupón, morderse las uñas, que es la onicofagia. Entonces, mientras yo no le ayude a mi hijo con eso, voy a estar acentuando un problema mientras él va a ir creciendo, y entonces ya lo que podemos seguir encontrando a corta edad se puede generar o se puede maxificar cuando ya el niño pues ya tenga entre 8 y 9 años. Por lo tanto, no es muy saludable que el niño llegue a los 2 años con biberón, chupón y todos estos hábitos, porque sí va a tener un impacto en su desarrollo orofacial a corta edad. Entonces sí es muy importante eso. Ok, y en la parte nutricional, sin duda alguna, a partir del año se espera que el niño se introduzca a la alimentación habitual familiar. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos solamente como principal alimento la leche, estamos desplazando, y a esa edad vamos a empezar a tener carencias de muchos nutrientes, como lo que sería el hierro, todo lo que sería el complejo B. Son niños que normalmente son más propensos a la cuestión de estreñimiento porque no hay fibra ni soluble ni soluble insoluble en lo que tiene que ver con las semillas, con las legumbres, con las verduras. Oye, y por ejemplo a mí, ¿sabes qué? Siempre me toca que como que los niños no comen proteína. O sea, la mayor parte de la consulta cuando acuden por dientes que están mal posicionados, dientes chuecos, le hacemos historia clínica de alimentos o menú que comió hoy, etcétera, y me doy cuenta que casi no consumen carne. ¿Por qué? Porque la carne tenemos que tener esfuerzo para masticarla, y voy a empezar con el tema de las consistencias o las texturas. Entonces, si yo a mi niño lo acostumbré a pura papillita, puro machacadito, obviamente incluso llegan a esa edad con machacado, le tengo que licuar las cositas o las cosas súper más blandas, súper picaditas. Entonces realmente esto aquí que ven, la primera textura que es esta sería la papilla, que más o menos son a los 6 meses. De ahí viene lo que es puré. Es a los 7, puré es como machacadito, pero como que le retiramos como que el exceso de agua. De ahí viene, y ahora sí el machacado, de ahí picado fino y trozos. ¿Y cuánto niño llega al año
con lo que son puras papillas, ¿sí? Entonces, no estamos introduciendo, hay niños de 1 año no saben comer arroz, no saben comer carne molida, no saben comer frijoles, lentejas. ¿Por qué? Porque no saben la cuestión texturas. Y aquí, ojo, todos esos niños con muy poca selección de alimentos, más que por sabor, es que no le gusta, no es que le guste el sabor, es la textura. Cuando yo tengo un niño con más de 3 años que tiene mucha limitante de alimentos, tengo que retrasar o tengo que regresar un poquito a esta textura. Les voy a explicar por qué. Porque ahí tengo que hacer que primero al niño le guste el sabor. Y de ahí empiezo a avanzar, aunque ya el niño tenga más edad. ¿Por qué? Porque por lo regular no le gustó el sabor. No es que no le gustó el sabor, no le gustó la textura o no la conoce más bien. Sí, y aquí yo voy a aportar mi punto de vista odontológico. Entonces llega el paciente a los 6 meses salen los incisivos centrales inferiores, ¿sale? Y ahí empezamos la cronología, inferiores, superiores y así sucesivamente. Entonces llega el papá con un niño de 1 año y medio y llega bien preocupado. Oiga, doctora, es que sabe, solamente le han salido los 4 dientitos, pero no tiene muelas, es normal. Y entonces ahí nos tenemos que regresar a la historia clínica. Y en esa historia clínica nos damos cuenta que no ha pasado de la papilla y ya el niño ya lleva como 6 meses de retraso dental. Si no hay estímulo, no van a salir los dientes. Entonces ahí es bien complicado a veces poderles hacer como que esa sugerencia, porque a veces aquí también está mucho detrás la abuelita que dice, ay, habla no. sin miedo. Ay, no, se puede ahogar. Es que sabes que el incurrir en estas situaciones tiene mucho que ver con el ritmo de vida de los cuidadores. Sí. Porque por lo general se hace lo que es más fácil. Sí, y lo que llena al niño con le da satisfacción. Momentáneo. Y luego otra de las cosas que te quiero preguntar, Blanca, que también es bien común de consulta. Dime. A partir de esta edad, estamos hablando de eso. Bueno, Estamos en los 12 meses. ¿no? Sí, entonces tenemos 4 dientitos, ¿no? Los 2 arriba y 2 abajo, o 8 dientitos, los anteriores. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué le está dando de comer? Bla, 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 todo, ¿no? No, pues se le doy esto. ¿Pero qué cree, doctora? Dice, ya come las galletitas. Y ahí te va el azúcar. ¿Por qué no es recomendable darle a un niño menor de 2 años? A ver. Pero si la galleta María hasta tiene su propia canción, oye. Y la galleta María es la que recomiendan y todo, o sea, pero el niño no come todo, pero las galletitas ya las mastica. Porque es importante. Sí, porque es importante no darle azúcar a un niño menor de 2 años. Platícanos, Blanca. Ok, es adelantarlo y ponerlo en foco de alerta y riesgo a padecer enfermedades crónico-degenerativas de más adulto, ¿ok? Porque ahí agreguémosle los factores que ya traiga el bebé, herencia, hereditarios, los factores que vaya a desarrollar en su infancia, pero sin duda alguna es adelantarlos al sabor. Sí, al sabor dulce, es adelantarlos pues a mayor probabilidad de caries. Y sobre todo es limitar o hacer a un lado todo este grupo de alimentos. Esta variedad. O sea, esta variedad. Hay veces que les digo, le da legumbres, ¿qué es eso? Le da oleaginosas, ¿qué es eso? Le da... O sea, realmente no se le da como que esa variedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya niños un poquito más grandes, 1 añito, pero es que no quiere comer, y justamente en la historia clínica, bueno, es que mire, le di en la mañana un Yakult o un Danonino. Sí. Altamente cariogénico, por cierto, el Yakult, ¿eh? Ajá, y de ahí una galletita, pero no me quiere comer, Oiga, doctora, pero ya le dio unos waffles en la mañana. Bueno, justamente. Ya comió nieve. Ya comió. ¿Qué pasa con ello? Calóricamente hablando, con poquito, el bebé ya cubrió su aporte calórico al día. Sí. Entonces, ese ser
coma o no coma ya el resto del día, ya no le importa al organismo, porque ya calóricamente hablando, ya cumplió. Nutricionalmente es otro tema. Quedó ¿ok? deficiente. Quedó deficiente, o sea, esas vitaminas, esos minerales, la fibra, pero calóricamente hablando ya no, o sea, es como nosotros, o sea, si nosotros, no sé, me como ahorita 2, 3 productos chatarra, con un jugo industrializado, un refresco, etcétera, no voy a consumir al rato, próximo comida, tal vez ya me llené. Y bueno, entonces, regresando al tema de las texturas, que es lo más Y importante. no ha venido lo más fuerte, esperen. Sí, No. que es lo más importante. Estamos hablando que ya tenemos retraso dental, ya no pasamos de estos 6 meses. El niño sigue creciendo y los dientes están aquí queriendo decir, están escapando, ¡hey, libérenme, libérenme! Y no los puede liberar. Y entonces yo te pregunto, ¿qué método de alimentación complementaria podría utilizar una mamá? Ok. Bueno, estos que ven aquí son los tradicionales, ¿ok? Pero también ha salido muy de moda el método Baby Led Weaning. A mí, en lo personal, con mis asesoradas, los mezclo, ¿ok? Muy bien. Ni todo acá. ¿Por qué? Porque el método Baby Led Weaning es trozos, en pocas palabras. Pero, por ejemplo, a los 6 meses, no le voy a dar un trozo de carne. Sí, Ok, claro. entonces, adecuo lo que sí se puede acá, lo que sí se puede en trocito. Este es como que un ejemplo más o menos de la porción o de la cantidad, del tamaño que deben de tener. Por lo regular es que el niño con su manita salga por un lado, o lo ideal sería, bueno, obviamente mi mano está más grande, pero que al apretar salga por un lado y por otro, porque puede comer como que de ambos. Puede ser lo que son pedacitos de pan, pedacitos de algunas verduras, obviamente súper blanditas, pedacitos de queso cuando ya se puedan consumir, algunos vegetales y, por ejemplo, texturas como que más fibrosas, más blandas, se recomiendan en tiritas. Y varias, no se recomiendan como por ejemplo el huevo, que se lo des como tal entero, sino que se parte en 4. Todo lo que tenga que ver circular, como lo que son uvas o algunas otras frutas pequeñas, siempre se recomienda en 4, pues ahora sí evitando riesgo de ahogamiento. Y ¿sabes qué? Ese método también es bien importante porque ahí les ayuda mucho con su estímulo sensorial. A veces los niños ya no quieren ni siquiera tocar un alimento ni verlo porque desde pequeñitos no tuvieron ese estímulo sensorial, o mamá siempre o a la abuelita siempre hacía la boca y hay que no se vaya a ensuciar, y todo eso es parte de un proceso fisiológico y aparte que tiene que ver mucho con el desarrollo del ser humano. Uy, y aquí entra Freud otra vez, Claro, totalmente, en las porque etapas. en esta etapa es donde viene el control de esfínteres. Y si no hay alimentos, si no hay una alimentación completa en la etapa del niño, si no hay trozos, si no hay pedazos más duros, más fibra, no va a haber una conciencia de su control de esfínteres porque va a seguir haciendo muy aguadito. Entonces no va haciendo un paréntesis, aquí también hay bebés, hay niños que tardan mucho en dejar el pañal porque los papás no logran tener ese control Sí. de esfínteres, y cuando ves toda la historia clínica viene desde lo que comen, o sea, viene desde todos los hábitos, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué es tan importante y por qué se relaciona todo? Se relaciona la nutrición, la alimentación del bebé, se relaciona el cuidado de la salud bucal del bebé y se relaciona la parte emocional también del niño. En el proceso o en la etapa del control de esfínteres es donde se va a fijar también la autoridad del niño, porque el niño se hace consciente que puede controlar cuándo hace popó y cuándo no, cuándo hace pipí. Eso es el control de esfínteres, que ya no tienen dependencia del pañal porque saben cuándo tienen ganas y pueden tener el control de llegar al sanitario para hacer en su niquita o directamente. Sí. Cuando esto no pasa, no, en esta etapa, haciéndolo, digamos, de manera coordinada, la alimentación, etcétera, lo que debe de ocurrir aquí con el niño es que se cuestiona desde una parte inconsciente si está haciendo lo que él quiere
o lo que le piden. Y aquí es donde entra todo el tema de la disciplina, y creo que entra todo el tema de muchas de las emociones donde llegan los niños ya más grandecitos y no saben controlar la ira, no saben controlar sus emociones, no saben qué hacer para sostener la incertidumbre. O poca tolerancia a la frustración. No tienen tolerancia a la frustración y Sí. tiene que ver con ese cuidado en esa etapa en el control de esfínteres. Yo siempre he dicho, sin menospreciar nada más, que los niños de guardería, el que vayan a la guardería, los papás les ayudan muchísimo, Sí. porque gran parte del trabajo que nosotros deberíamos hacer en casa nos ayudan en guardería. Y yo puedo decir que en mi caso con mi hijo, para mí fue fabuloso que estuviera en esa etapa en guardería, porque no batallé con el control de esfínteres. Sin embargo, he visto con conocidos y así el trabajo que les cuesta y la diferencia, sobre todo, en los caracteres de los niños. Y bueno, justamente también en ese tema, Fabi, decías, bueno, en el orinar o en hacer popis, pero, por ejemplo, también se me viene a la mente el tema también de respetar cuando quieren parar de comer. Sí, cuando normalmente, digo, vengo de familias y tuve muy cercana a mí, ver eso de, te voy a hacer las megapapillas y 1, 2, es más, no dejo ni que te embarres, estoy yo decidiendo por el bebé o por el niño. Entonces, justamente, de manera inconsciente, bueno, es una necesidad, ya no, tal vez en ese momento no tienen las palabras para decirte, ya me llené, pero sí lo vemos en su postura, ya no les hacen caso a los alimentos, los llegan a tirar. Entonces sí también es muy importante como respetar, porque si desde pequeñitos esa responsabilidad que también lo pueden empezar a ejecutar ellos de decirnos en otras formas, perdón, son niños que vamos viendo que tienen una mala relación con la comida porque no hay un control de decir hasta aquí, porque lo aprendí. O sea, Claro. No sé cuándo parar. No sé cuándo parar. Entonces, realmente también muchas de las conductas alimentarias, y que ya lo hemos visto, viene también desde ahí. Entonces, pasaríamos ahora a los 3 años, más o menos. Sí, ya tenemos de los 3 los 20 a los 6 órganos años, dentarios. Ya están, en formación. A ver, doctora, antes que nada voy a hacer un paréntesis porque lo debí decir al principio y se me pasó. Mamás que tienen bebés menores, niños, hijos, hijas menores a 15 años, se tienen que atender con un odontopediatra. No vayan con el dentista, ni con el mecánico dental, ni con el del practicante. Busquen al odontopediatra porque no se imaginan la cantidad de condiciones que pueden tener los niños, y nosotros como papás que no tenemos experiencia en nada dental, pues creemos que a lo mejor solo es un diente que no ha salido, solo es un diente chueco, solo es un diente que tiene otro color, y por no estar en las manos correctas, pues a veces nos pasamos a traer los dientes a veces hasta permanentes de nuestros pequeñitos. Así es. Y bueno, entonces cuando ya estamos en la transición de nuestro bebé, que ya pasó la lactancia materna, que ya empezamos a la alimentación complementaria, ya tiene sus 20 órganos dentarios, ya el niño tiene 3 años, y ahora me voy a encontrar con un niño piqui. Ay, ¿cuáles son esos? El famoso niño piqui, el niño que todavía no abordamos temas de caries, ¿eh? Estamos hablando diversidad de cualquier niño. Dice un pediatra muy famoso en Facebook, cualquier Margarita, y no me acuerdo cómo le llama al otro niño, pero bueno. Sí. Estamos hablando de cualquier niño. Tengo un niño que ya tiene 3 años y que ya va a consulta, una consulta preventiva. Pero pues yo le veo que no vamos a tener buenos espacios. En la dentición infantil tiene que tener unos espacios especiales que son los espacios fisiológicos o primates. Esa dentición va a ser cambiada por la de adulto. Entonces yo necesito estimular ese crecimiento de procesos alveolares. Entre los 7 y los 9, mi hijo va a hacer el recambio de los primeros dientes anteriores, que son los frontales, y se va a ver medio extraño. Algunos autores de libros le llaman la etapa del patito feo,
sobre todo el autor del libro de McDonald's o Delfín. ¿Por qué? Porque están tan hermosos los niños, pero se ven muy extraños con sus dientes, ¿no? Y desde que van a los 3 años a consulta, no tienen esos espacios fisiológicos. Y entonces uno le pregunta al papá, bueno, y platíqueme qué le da de comer al niño. ¿Qué cree? Todavía toma biberón, pero nada más para dormir, aclarando. ¿Y qué leche le dan el biberón? Es una pregunta. Digo, la leche de fórmula, de continuación le damos, no sé, tal marca, no sé, ahorita no se me ocurre ninguna. Mayores de 12 Ajá. años. Sí, galleta pasó. Sí, ándale, ya le doy la última etapa. Pre-18. Para niños de 200 meses. ¿no? Oiga, y yo le pregunto, oiga, ¿y por qué le da esa leche de fórmula? ¿Por qué no le da una leche entera? Que ahorita vamos a platicarlo aquí con Blanca. Es que el pediatra me dijo que le diera la leche de fórmula. Ok, y de ahí que ¿cuántos biberones le da? Bueno, mire, ya le doy poquitos, ya nada más le doy el de la mañana y el de la noche. Pero luego como la noche tiene hambre, como a las 1, 2 de la mañana le vuelvo a preparar otro biberón, pero no es siempre, ¿eh? Es de vez en cuando. ¿Y qué más? No, a mi hijo no le gusta, no le gusta comer esto. Y entonces, ¿qué es lo que le da? Pues lo que él quiera, porque pobrecito, ay, se me va a morir de hambre. Entonces te quedas pensando, ¿y ahora cómo le explico que el problema viene de la mamá para el niño? Primer punto. Es el adulto. Primer punto, ¿por qué le siguen dando leche de fórmula? Si no es correcto. Porque es más fácil. Porque es más fácil, porque hay mucha desinformación y porque existen esos productos. O sea, así como les decía, bueno, ¿cuántos santos biberones hay? ¿Cuántas fórmulas hay? O sea, cada vez hay de continuación, alergénica, de soya, de aquí, o sea, porque sin gluten free, Plum, Master Pro, o sea, realmente hay mucha gama, pero ninguna realmente cubre los nutrientes adecuados, ¿no? A partir del año el niño está apto para consumir esos lácteos en su estado natural, la leche entera que en su preferencia en casa pues consuman, y en el biberón simplemente se da antes del año leche, punto, porque a veces es en el biberón para que se duerma, chocomil, calcetose o el que gusten. Sí, entonces y ahí van los carbohidratos. Van los carbohidratos, sobre todo, pues durante la noche, pues baja la producción de saliva. Entonces, ¿quién le va a ayudar ahora sí que a esas bacterias y todo ello? De buffer. Exactamente. Y limpieza, no existe. Y ahí. Y menos si duerme con la boca abierta, ¿verdad? Ese es un tema. Es otro tema. Todavía no llegamos ahí. No, hombre. Apenas estamos en la alimentación. Así es. Entonces, como sugerencia, como plática de esta tarde, sí invitamos a todos los papás a que busquen ayuda nutricional si se les han terminado las ideas de los menús, porque su hijo tiene que texturizar los alimentos, su hijo tiene que saber cómo va a morder una manzana, porque a veces, aquí nos trajo Blanca las réplicas, porque a veces le digo, oiga, ¿y cómo le da la manzana? Pelada y picadita. Hervida. Y con canela. Con canela. Y entonces, y no le da, no, es que si le doy la manzana entera no se la come, nada más la ve. Ahí justamente hay que ir derribando mitos. O sea, realmente algo que me encanta decirle a mis asesorados, tanto de lactancia, de alimentación complementaria, es un felicidades en grande. ¿Por qué? Porque quien realmente se informa va a poder abordar todos estos temas, y que como sociedad es una responsabilidad ofrecerle la mejor calidad al niño. No lo sé,
me informo y Sí. previamente, algo que siempre les digo es, van a gatear, ya ando previamente investigando, ya va a comer previamente, tiene que ir con el odontopedra previamente. No digo que no se pueda durante, pero pues, ¿para qué queremos el estrés encima? Hay demasiado acceso ya a la información. Hoy en día ya hay más acceso. Sí, y a veces nos vamos por lo que nos digan, TikTok. pues, no, lo que nos digan los vecinos, las abuelitas. Quieran o no, y todo eso. esas costumbres. La maicena con leche clavel o no sé qué. No, leche de era arroz. la harina 3 estrellas con atolito de arroz para los niños y bueno. Porque a los niños, como no tenemos esta información, les queremos facilitar la vida, digo, en todo, y aparte en la alimentación. Entonces, todas las frutas se le quieren dar peladas. Y hay que tener en cuenta que la fibra importante o que va a formar todo lo que tiene que ver la materia fecal está en las cáscaras. Ajá, entonces no hay que pelarlas en lo que son cáscaras de las uvas, en la cáscara de la manzana, no hay necesidad de hervirlas. ¿Por qué? Porque disminuimos propiedades y también aumentamos la cantidad de carbohidratos que tenga la fruta al cocerla. Esa es una. Otra, por ejemplo, en los cítricos es chúpalo, la mandarina, la naranja, no, cómetelo. Ahora sí que cómete todo porque realmente necesitas ambas fibras. Exacto. Y bueno, ya que hablamos de los carbohidratos, redoble de tambores, porque ahí viene la caries dental. Bueno, pues ya tenemos a mi hijo de entre 4 y 5 años, nunca lo han llevado al dentista porque decían que no sabían que tenían que llevar al niño a los 2 a 6 meses. Y entonces llega el niño de 20 órganos dentarios con 15 caries. ¿Y qué cree? Que mi niño pues llora mucho, no se deja atender, pero hay que quitarle las caries y bueno. Y ahí te vas a la historia clínica y a la parte dietética y le preguntas, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi niño no come dulces, de verdad, yo no le dejo comer dulces. Caramelos. Mi niño, tu niña está bien, etcétera. No come dulces, porque luego los papis creen que nada más los dulces ocasionan las caries. No, creen. Incluso todo lo que en el súper nos lo ofrecen como para niños está inundado de azúcares. Así es. Y le preguntas, oiga, ¿y qué le dio de desayunar hoy? Las clásicas galletas con yogur. Y nos venimos rápido porque ya teníamos la cita. Bueno. ¿Y qué le dio de merendar o de comer? No, pues ¿qué cree? Que el niño quiso una dona o un Yakult o yogur. Y a veces le preguntas, oiga, ¿y como cuántos yogures le da al día? Mire, la verdad es que le doy como 4 o 6. Porque como no le gusta comer otra comida, porque como no comió bien, mejor le doy el yogur ya casi para cenar. ¿Y qué creen? Ahí es donde encontramos más la cantidad de carbohidratos, de azúcares y la pregunta clave. Y le lava los dientes. Fíjese que yo no, pero él se los lava porque yo trabajo. Y lo hace muy bien. Sí, y lo hace muy bien. Y tú dices, bueno, está bien, entonces, ¿qué hacemos? Ya la pregunta era así como que más padre. ¿Toma agua el niño? No toma jugos. Y luego el niño solito se echa de cabeza, pero tomo coca. Entonces, ¿cómo podemos desmitificar quizá la idea de que sí tiene que ver mucho el hecho que todos los alimentos que no estén debidamente equilibrados tienen carbohidratos y nos van a generar, si no hay aseo dental? No digo, no estamos satanizando el alimento quizá, pero el hecho de que yo a mi hijo no le cepille los dientes, de que deje que coma a libres demandas, sin horarios, las golosinas, voy a crear o voy a romper esa estructura o esa composición del propio, voy a romper del individuo, voy a romper esa constitución del individuo y entonces vamos a empezar a crear lo que es la caries. La caries es multifactorial. Necesitamos tener siempre varios artistas para que tengamos la caries. Es mala higiene dental o nula higiene dental, exceso de carbohidratos, y el pH salival también tiene mucho que ver. Entonces, si mi paciente ya tiene o mi hijo tiene un pH salival muy ácido y todavía le doy todas las golosinas y todo, no le lavo los dientes o dejo que él se los cepille,
pues ya la boca es altamente llena de microorganismos patógenos, tantos buenos, tenemos microorganismos buenos como malos. Entonces, si dejamos que actúen, van a ir ganando más los malos y entonces vamos a generar la caries. Ahora, hay bebidas carbonatadas que tienen alto índice de sustancia, El ácido fosfórico. de ácido fosfórico, gracias, de ácido fosfórico, que también nos van a ayudar a la desmineralización dental. Entonces, todo es un conjunto y todo lo podemos ir como que hilando, lazando para que mi hijo tenga. Por consiguiente, sí es bien importante que seamos responsables de la salud bucodental, incluido el cepillado dental de un niño hasta los 9 años, aunque ya se vean grandes, aunque ya sean autónomos. ¿A qué edad empieza la autonomía del ser humano? ¿A qué edad empieza el querer hacer yo todo, yo puedo, yo esto? Pues se empieza a mostrar desde los 3 años. Porque hay niños que dicen, es que él ya se quiere cepillar y es que él solito. A ver, es que aquí hay algo importante. Una cosa es lo que el niño pide como autonomía. El niño desde los 3 años va a buscar autonomía. Sí, porque a los 3 años ya comienza a tener el control de sus esfínteres, por lo tanto ya sabe que puede tener el control de sí mismo, por lo tanto va a buscar un lugar, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí es donde entra el adulto responsable de ese niño de 3 años. Cuando hay papás, hablando desde mi experiencia, hay papás o mamás que me dicen, es que ya te lo traigo para que me ayudes porque ya no sé qué hacer con él. Y yo, pero tiene 6 años, o sea, ¿qué voy a hacer yo si tú no sabes? No, ¿por qué llegan a los 6 años y no saben qué hacer con esos niños? Porque esos niños fueron niños de 3 años a los que se les dejó la libertad de su autonomía y de sus decisiones. Y es cuando el papá o la mamá dicen, es que no se quiere sentar, es que no se lo quiere poner, es que no se lo quiere comer. Es que no se quiere lavar. No, es que no se quiere lavar. No hay límites porque no hay autoridad. Los niños siempre van a medir hasta dónde pueden obtener de los adultos. ¿Quién manda? ¿Sí? Y sí, empieza más o menos a los 3 años porque es cuando empiezan a sentir que tienen el control. Así es, y ese es un tema bien importante. O luego le digo, oiga, su niño come, ¿qué verduras come? Ay, pues ¿qué cree que no le gustan? Ah, y si se las prepara, no sé, como, no sé, con carita feliz, otro menú o algo, pero es que no se las come. Yo tengo una experiencia de ese tipo con mi hijo. Hubo una etapa en la que yo lo cuidaba, unos meses, y entonces yo le daba la comida, por ejemplo, tomate, cebolla, todo, porque mi idea era que ¿cómo no le va a gustar algo que no ha probado? Porque van llegando al mundo. Sí. Entonces, acto seguido, mi mamá lo empieza a cuidar porque yo me voy a trabajar y de repente ya en las comidas, al niño sin cebolla, al niño sin tomate. Sí. Y pide lo simple y le separé el pollito sin las verduras, nada más así hervido. ¿Y por qué? No, es que no le va a gustar. ¿Quién dice? Si ya se lo comía. Ah, no, después el niño no me gusta. Sin cebolla. Ahorita pregúntale si se las come las cosas sin cebolla. No, ¿por qué? Porque es parte de su alimentación. Y bueno, aquí sin duda alguna es informarse como familia, pero pues algo muy importante, como ahorita lo mencionas, Fabi, bueno, te lo traen, a ver qué haces con él, ¿no? Me pasa, bueno, es que te lo traigo porque no quiere comer esto. Y para que le hagas un menú, un plan, para que él coma. Entonces, como familia somos un sistema. Y si uno necesita mejorar, cambiar, renovarse en algo, como sistema lo tenemos.
por muchos factores necesitamos empezar a ver o a mejorar todos los aspectos, nuestra parte emocional, espiritual, física, alimentación. Entonces, realmente, ¿qué es necesario? Comer adecuadamente, pues diferentes momentos del día, no fomentar lo que son cosas pues con exceso de azúcares, y no nada más el azúcar está implícito en los dulces, en los caramelos. Tal vez mi hijo no come de eso, pero ¿qué tal si las lechitas de sabor? Sí, son muy fan Los las juguitos lechitas de industrializados, incluso el agua. Sí. ¿A poco nosotros cuando estábamos chiquitos nos vendían en las botellitas de agüita de naranjita? O sea, ya embotelladas, no. Ahorita sí, todo es sabor uva, sabor manzana, sabor naranja. Entonces, realmente todo eso está pues afectando. Así es, todo afecta en poca o gran cantidad, pero sí vas sembrando ahí ese hábito. Todo en un niño. fluye y todo influye. Aquí creo que entra la parte más importante, y creo que siempre va a entrar, es que si un niño tiene un conflicto, si un niño tiene un problema de alimentación, si un niño tiene un problema con la higiene bucal, si un niño tiene un problema de conducta, sí o sí, inevitablemente va a ser responsabilidad de quien lo cuida y de cómo lo están cuidando, de quién está a cargo de ese niño. Como pueden darse cuenta, queridas almitas en evolución, no está separado la alimentación del cuidado bucal, y tampoco está separado de las emociones. Las etapas están bien relacionadas, y detrás de todo esto que han estado escuchando a lo largo de esta conversación, hay muchísimos especialistas que se sentaron a unificar por qué específicamente en esta etapa, a qué se correlaciona con el comportamiento del niño y cómo se relaciona con la salida, con la dentición, Con la erupción dental. Con la erupción dental. ¿Por qué hay un mapa que otras personas que estuvieron antes que nosotros, que fueron muchísimo más expertos y que les interesó todo esto, hay un mapa que nos dejaron muy sencillo, aparentemente, por el cual tenemos que seguir? ¿Qué está detrás de todo eso? Está detrás de esto, pues hay improntas, hay costumbres, hay alimentación que tiene que ver con las culturas, mitos que no se han desmitificado, desmentido, Sí, como el del enjuague bucal. Sí, y otro mito bien importante que tiene que quedar aquí claro es que, ¿por qué lo tienes que llevar al odontopediatra si son dientes que se le van a caer? Sí, porque tengo que pagar si son los de leche. Pero si son los de leche. Y eso me pasa muy común cuando va la abuelito, no sé, y los papás, y va el pacientito, ¿no? Entonces llega la mamá a consulta. Llega la mamá a consulta. Llevan porra. Sí, y dice, oiga, es que tiene 5 dientes para hacerle tratamientos ya severos, pulpares. Y entonces dice la abuelita, pues que se lo saquen, y si no, que se le caigan solitos porque son de leche. Seguramente nunca le ha dolido una muelita o un diente a esa señora, porque también un diente de leche requiere atención, también duelen y también requieren ese cuidado preventivo. Y otro de los mitos bien importantes que siempre me preguntan, ¿me puedes recomendar un enjuague bucal para mi niño? La respuesta es ni para el niño ni para el adulto. Los enjuagues bucales están completamente deberían de estar en desuso, primero por el alcohol que tienen. Ya hay enjuagues bucales libres de alcohol, pero tampoco se sugieren ni se recomiendan porque acaban con esa microbiota tanto buena como mala. Entonces, esos microorganismos que tenemos también nos van a ayudar. ¿Para qué? Para hacer ese intercambio o ese balance que decíamos del pH salival. Entonces, no se recomienda el uso de enjuagues bucales en niños, y en adultos tampoco, más sin embargo los dejamos a su criterio y elección como buenos pacientes que son, pero yo no los recomiendo. Y lo que sí les puedo recomendar es el uso de métodos auxiliares, que sea un adulto el responsable de lavarle a su hijo los dientes, cuando menos hasta los 9 años,
de supervisarle posterior a los 9 esa higiene dental, y a lo mejor otros auxiliares que sí puede emplear el niño es el hilo dental, pero supervisado también por un adulto. El tipo de pastas que se sugiere como odontopediatría, sugerimos las pastas que tengan de 1100 a 1500 partes por millón de fluoruro. Es bien importante que lean las etiquetas de las pastas, porque existen ya muchísimas pastas en el mercado, desde las 1000, las 1100 y las 1500 partes por millón de fluoruro, que sería lo ideal. Pero también existe una pasta sin fluoruro o sin flúor. Bueno, sin flúor lo maneja la Colgate. Ajá. ¿Y qué creen? Yo no la recomiendo. Esa no la recomiendo, a menos que tengan a su hijo bien en un plan nutricional, en donde no den carbos, en donde tengan aquí ya el plan de alimentación, le supercuidan los dientes, lo lleven a consulta dental cuando menos. Otro mito que hay, no hay que ir al dentista cada 6 meses en odontopediatría, la visita se realiza cada 3 o 4 meses al año, es decir, 3 visitas seguramente al año, máximo 4, dependiendo del grado cariogénico que tenga el niño. Entonces, no recomiendo las pastas sin fluoruro, al contrario, que tengan las 1500 partes por millón de fluoruro. Y lo más importante es la dosis. Niños menores de 3 años, el tamaño de un grano de arroz crudo es el que tiene que usar la pasta, porque luego llegan las mamás, no, del arroz crudo. Se lo comen, hay niños que se lo comen, exacto, y luego llegan y llenan toda la cabeza del cepillo de pasta. Entonces, eso completamente no, y más si el niño apenas está aprendiendo a escupir, no. Casi nada. Casi nada de pasta, ya conforme avanza de 3 a 5, con un, como del tamaño de un guisante, un chícharo, no sé si hay aquí, pero del tamaño como de un chicharito, es el de la pasta dental, y supervisado también por un adulto. Entonces, ese es otro mito, ¿no? Que la pasta sí tiene que llevar fluoruro. Y otro mito que también es bien importante es que las consultas de prevención valen mucho la pena. La preventiva hoy por hoy nos está dejando un campo para tener niños con experiencias más agradables, porque el miedo al dentista, es un miedo que, wow, está difícil de quitar después de una cita desagradable. Bajarle la ansiedad y el estrés a ese pequeñito vale mucho la pena. Pero a veces nosotros como papás somos los primeros en fomentar, porque uno los traumatiza. O sea, digo, yo en mi consulta que no estoy usando ningún aparato con los niños, o que no me va a inyectar. Cálmate porque te va a inyectar. Y yo, mamá, o sea, entonces primero tengo que explicarles que yo no inyecto. Ahora, entonces cuando van al odontopediatra, claro que uno es el primer ahora sí que factor en traumatizarlos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, también como papás, pues hacer más amigable, más respetuoso, pues esa visita. ¿Quién sería un papá cooperador y quién sería un papá no cooperador? Por si tienen dudas de que si están llevando a sus hijos al dentista y son cooperadores o no cooperadores. ¿Quién es un papá cooperador? Bueno, un papá cooperador en consulta es aquel que platica previamente con su hijo, que lo anticipa. ¿Sí? Hablando de un niño sano, no multidiverso, ese también sería otro tema. Ese es otro tema. ¿Sí? Entonces, yo voy a platicar con mi hijo y le voy a decir, vamos a ir a una revisión dental, te van a sentar en un mueble y todo, ¿no? Lo normal. Jamás le voy a decir, te van a inyectar, te van a sacar un diente, porque luego el niño ya viene con esa programación de que le van a sacar un diente. Entonces, si el niño está así de que, ¿a qué hora me lo saca? Y voltea así como que angustiado, ¿no? Realmente yo tiene mucho que no utilizo ropa blanca, porque se identifican o nos identifican con el área de la salud y las exactan, sí, claro. Entonces, pues me va a inyectar, me va a sacar un diente. Entonces, un papá le platica lo que va a suceder sin exagerar el tono, simplemente vamos a ir a una revisión, tú te vas a sentar y todo. Y entonces el papá coopera, guarda silencio, escucha y deja que en este caso el odontólogo guíe la consulta, ¿sí? Un papá no cooperador
Sí, un escenario. ¿Quieren escuchar? El peor que te ha tocado. Válgame el Señor. Papá no cooperador. Bueno, no sé qué tanto tengamos que ver con las generaciones. Creo que vamos en las de pompas de jabón, cristal o qué sé yo. Pero es un papá que desde que llega Tiene más nervios que el niño. genera mayor ansiedad y además de eso, bueno, lo ideal es que en la odontología infantil o del odontopediatra el niño asista solo y el odontólogo tiene que tener un asistente y entonces papá espera en la sala, ¿sale? Hay que firmar consentimientos informados de lo que vamos a hacer al niño, se le explica el protocolo al papá y empieza el campo. Normalmente sí, se en un mundo mejor. ideal, en un mundo ideal. Y normalmente se portan mejor. Claro. Pero bueno, en este caso no tenemos asistente en mi consulta, yo no tengo asistente, trabajo sola, entonces tengo que introducir a un papá, pero a veces dicen, oiga, puede pasar su papá y su mamá, porque es que como nada más viendo a acompañarlo a la consulta, bueno, pásale, adelante los dos. Y entonces llega y la mamá le dice, pero fulanito, estate quieto, no te estés moviendo, no te estés brincando, no, o sea, me la está anticipando todo lo que el niño va a hacer, entonces si el niño no pensaba moverse, ni brincar, ni nada, empieza el niño, ¿no? Y le digo, señora, si gusta, puede tomar asiento justo frente o a un costado de la unidad. No, la señora está justo al lado del niño pegada. Si el niño escupe, le limpia la saliva. Si el niño va Se te atraviesa. Señora, tome asiento, por favor. Le invito a que tome asiento. No, es que, y entonces el niño está así de su mamá, pero mamá, ¿qué me van a hacer? Y la mamá suda y hijo, tú tranquilo y no sé qué, entonces. Todos hemos sido esa mamá. Claro, tiene más ansiedad la mamá que el paciente, entonces ya no puedes sentirte con esa libertad de llevar a cabo una consulta tanto así como preventiva de eso, porque ya estás más pendiente de lo que la mamá está diciendo, Más haciendo, que del niño. más que del niño. Entonces, eso no nos ayuda, es una mamá cero cooperadora. Ok. Sí, entonces necesitamos una plática previa de lo que va a suceder y Voy a llevarte tarjetas mías ahí al consultorio. claro, Para los papás. pero para los papás. Fíjate que como dato curioso, cuando yo llevaba a Farida al pediatra, pues también lo visitamos mucho de chiquito. Y para yo no batallar, porque yo trabajaba y era a las córreles, a la corre y corre, yo le decía, el doctor es nuestro amigo. O sea, yo lo preparaba así. El doctor es nuestro amigo. El doctor nos quiere ayudar para que tú ya no tengas, no te duela la garganta, para que no te sientas mal. Lo que haga el doctor es por ayudarte. Y su trauma siempre fue el abatelenguas, ¿no? Entonces, gracias a Dios en Tampico teníamos un pediatra que Farid pues realmente se sentía con su amigo, era su amigo el pediatra. Y entonces el doctor le enseñó que si no quería que le tocara la boca, la lengua con el abatelenguas, pues le enseñó a abrir bien la boca. Y ahora ya después con todos los doctores, aunque no fuera su pediatra, él sabía lo que tenía que hacer. Pero esa era una parte, el doctor es nuestro amigo. En el caso del dentista, del odontopediatra, tuvo malas experiencias. Entonces cuando ya llega contigo, pues ya él iba predispuesto a que todo le iba. Tuvimos una experiencia con un dentista que se le trepó encima para hacerle o sea, fue muy traumático. Entonces, ese es un tip que les puede ayudar. A mí me funcionaba. Yo le decía, el doctor es nuestro amigo, la nutrióloga es nuestra amiga, la dentista es nuestra amiga, porque finalmente vamos a eso, a que les ayuden a los niños. No, sí, y eso sí, fíjate que es bien importante, cuando nosotros vamos, haciendo, bueno, a mí me ha tocado, en mi experiencia, atender a niños completamente negativos al tratamiento. En odontopediatría tenemos una escala de medición, que es la escala de Frank, del 1 al 4. El 1 es completamente negativo al tratamiento, así sucesivamente va a ir aumentando, totalmente cooperador. Y entonces me ha tocado atender pacientes a veces de Frank -1, de experiencias totalmente desagradables y hay que tener mucha paciencia, darles citas cortitas y bueno, entonces me ha tocado ayudarlos poquito a poquito y llevarlos, sí, y a llevarlos de Frank
-1, a Frankel 4. Gracias a Dios. Y ya les digo a los papás, ¿saben qué? Ya ustedes pueden visitar a cualquier dentista en donde puedan, o si Ya cambian se de lo residencia, exacto, porque ya el niño ya es totalmente cooperador. Pero todo es un proceso. Y también tiene que ver desde cuando nosotros preparamos al niño, porque a veces nosotros los adultos también tenemos experiencias desagradables dentales y las transmitimos con los hijos, como papás transmitimos con los hijos. Entonces, por eso les digo que hoy por hoy la preventiva, la odontología preventiva es nuestro mejor aliado. Hago citas más cortitas, hablamos de nutrición, porque a veces mamita no sabe, se le acaban las ideas de los menús, del lunch escolar. Les platicamos cómo van a higienizar a ese niño, auxiliares, les hacemos nuestra aplicación o barniz de fluoruro, que ese es de cajón de todos los niños, tienen que ir por su aplicación de fluoruro, y les ayudamos a cada revisión de sus cuando vienen en cambio de dentición mixta. Estamos hablando que ahora ya mi paciente ya lactó, ya va a los 6 años y ya va con el recambio dentario, y les ayudamos a ir a bien tener una buena cronología de la erupción, es decir, que se caigan todos acorde a la edad, porque algunas veces se caen algunos antes de tiempo o algunos tardan para salirse, y sí, todo eso sigue siendo preventiva. Y si es necesario, utilizamos tratamientos ortopédicos que nos ayudan al buen redirección de hueso músculo, para que la dentición permanente tenga muy buen espacio y sobre todo esos patitos feos se conviertan ahora en unos hermosos cisnes. Guapetones. Así es. Y ya por último, para cerrar, digamos que estamos ante un panorama donde hay mucha información, pero al mismo tiempo cada día más malos hábitos, tanto de alimentación como de cuidado bucal. ¿Cómo llegan esos niños que nunca visitaron al dentista en la infancia, que llegaron comiendo papilla a lo mejor hasta los 3 años? ¿Qué efectos tiene tanto desde tu experiencia como desde la tuya? 15, 16. 15, 16 años. Bueno, pues en el tema de nutrición, perdón, voy a hacer una pregunta muy importante. Aquí ya podemos tener temas de diabetes, porque he tenido pacientes de 8 años con diabetes, 9 años. Claro. Bueno, adelante. Sí, o sea, hoy en día, el tema hormonal se está adelantando muchísimo en la prepubertad. Entonces, todos esos malos hábitos de introducir a los pequeños a alimentos altamente procesados, con exceso de azúcares, con limitaciones en alimentos altos en fibras, en vitaminas, en minerales, proteína, realmente está acelerando mayor problemas de diabetes, resistencia a la insulina, niñas ya, por ejemplo, que se están adelantando mucho sus ciclos menstruales. Sí, hay muchísimo de esos casos, donde pues ya tienen que estar visitando a los ginecólogos. Y al endocrinólogo. Al endocrinólogo, ¿para qué? Para que frenen su cuestión hormonal, para darles pauta a esas niñas a que puedan crecer todavía, ¿no? Entonces, la alimentación es vital. Variedad, porque así como tenemos excesos como diabetes, resistencia a la insulina, etcétera, también tenemos problemas en cuestión de carencias, ¿ok? Tenemos anemias, tenemos baja relación de sus proteínas. La menorrea. Por ejemplo, pues tengo pacientitos donde hay que estimularles más la producción de la colágena. Entonces, pues todo tiene que ver desde edades tempranas. Entonces, sí, realmente esto es prevenir y es hacer que un adulto pues no tenga tantas complicaciones, ¿no? Y cada una de las etapas, pues digo, es avanzable, es como en el jueguito, pero depende cómo entras a la etapa, depende cómo sales. Pero cuando ya llegas a la adultez, pues ahí ya está toda la raíz de lo que hiciste o sembraste.
Y bueno, odontológicamente hablando, a partir de la adolescencia, pues ya es cuando el chico se quiere ver bien y a veces es presa fácil de tratamientos ortodónticos muy largos. Hay que sacrificar a veces algunos órganos dentarios que pudieron haber quedado bien acomodados en una edad temprana, ejemplo, entre los 7, 9, con uso de tratamientos preventivos, pero ya el paciente tiene que procesar a lo que es la ortodoncia. He tenido muchos pacientes adolescentes con unos desgastes increíblemente de sus muelas, que se llama bruxismo, y es porque el paciente desde pequeñito fue gamer y tampoco pusieron atención en esa etapa, y entonces ya tengo procesos de ansiedad muy altos, se han llevado sus órganos dentarios increíblemente, como si fuera ya un adulto muy de edad avanzada. Otra de las cosas es que tengo pacientes poco funcionales o llegan a ser pacientes poco funcionales en cuestión de la respiración. A veces hay hasta apnea del sueño a muy corta edad. O sea, todo eso que no ocupamos o que no pudimos ir quizás observando, quitando, cambiando en las primeras etapas de la vida o desde muy pequeños, sí van haciendo que el problema se va haciendo grande o se va exacerbando todo esto para llegar a adultos o a jóvenes con problemas ya severos. Entonces sí es importante la preventiva, sí es importante la asociación, de que nosotros vayamos a informarnos y sobre todo de que tengamos como que esta parte de no dejarnos tanto guiar también, porque en las redes sociales hay cosas tanto buenas como malas. Entonces también como para buscar una información científica, algo con sustento, y en esa vía de querer saber que si lo estamos haciendo bien y mal, nos vamos a encontrar con tantas cosas en redes sociales, pero siempre tratar de buscar nuestra mejor opción. Entonces, aunque lleguemos o aunque estemos en la edad adulta, todos nuestros procesos emocionales van a estar siempre relacionados a qué y cómo comemos y a cuáles son los hábitos que van acompañándolos a ellos, desde la etapa de la dependencia emocional, la parte del control, de la lucha, que ya es cuando empiezan a controlar sus esfínteres, esa necesidad de validación cuando ya cuando ya comen completamente sólidos, que más o menos tienen entre los 6 y los 7 años, y también en esa necesidad de aprobación cuando llegan a la adolescencia. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya por último, coméntenos despacito, por favor, coméntenos su teléfono, número de teléfono, dónde está ubicado su consultorio, doctora. Igual Blanquita que nos vuelva a compartir su número de teléfono, dónde está ubicado Punto Sano y qué más hay ahí que ya vi que se remodeló. A ver, platícanos. Queremos reinauguración, por favor. Pronto. Vamos a hacer una reinauguración olímpica. Sí, por favor. Bueno, pues a mí me encuentran en redes sociales como Punto Sano, teléfono 782-144-4762, y estamos aquí en la calle Poza Rica 106, cerquita de la preparatoria o de la secundaria ESBO. Pues ahora sí que ahí está mi consultorio, y también ahorita pues se expandió el área de tiendita saludable, entonces ya tenemos más variedad de superfood, suplementos, metí lo que es un poquito más de panadería. Yo ya manejaba como el pan de caja, a base de harinas de quinoa y amaranto, sin huevos, sin lácteos, sin azúcares añadidos. Entonces metí ahorita como que otras cosas, pan para hamburguesa, baguettes, ahora sí que con la misma calidad del pan semanal. Pues manejo tostadas, yogur, galletas saludables, tostadas horneadas, todo bien mole, rico, huevitos, tepaches, salsas. Hay una gran variedad. Realmente es algo que pues ya soñaba desde hace mucho, se está dando. Entonces pues es un lugarcito donde van a tener todas esas alternativas para complementar y darle más variedad, darle más gustito pues a nuestro día a día. Es el Punto Sano, literal. Es Punto Sano, pero renovado. Oye, hay que visitar. Hay que hacer un día un espacio allá.
te iba a comentar, me han estado preguntando 2 personitas si vas a dar algún taller próximamente, porque la vez del que dimos el taller, que muy bueno, por cierto, de etiquetas, no pudieron acompañarnos. Sí, de hecho quiero armar uno y se los prometí en el primer taller del año, que iba a ser más o menos en abril. Yo creo que a lo mejor ahorita, justamente por este proyecto que les acabo de narrar, a lo mejor me voy a extender para los primeros de mayo. Pero está programado de ensaladas completas, ensaladas saludables, aderezos, y por ahí también me pidieron sazonadores, ¿te acuerdas? Sí, los sazonadores, saberlos hacer los sazonadores, aprender a hacer una ensalada completa, porque estamos acostumbrados a la ensalada lechuga, tomate, cebolla y una pechuga. ensalada que sí llene, por favor. Exacto, que nutra, que tenga todos los componentes y que realmente digas, esta es una comida completa y balanceada, ¿no? Y los aderezos, ¿por qué? Porque muchas veces, pues vamos a algún lugar, escogemos a lo mejor una ensalada por la cuestión cuidarme, que comer fibras, etcétera, pero donde la regamos tremendamente es en los aderezos. Ay, o sea, ya hay realmente. Toda la botella de aceite. Exacto. Entonces realmente vamos a aprender a hacer en esos aderezos, y va a ser todo lo contrario a lo mejor al primer taller. En el primer taller pues aprendieron muchísimo teóricamente, ya nada más al final fue todo lo de cálculos, aprender todo lo de etiquetas, pero este taller en especial va a ser muy práctico. Vamos a hacer todo lo Vamos a hacer nuestro aderezo. Sí. Excelente. ¿Y a ti, doctora, dónde te encontramos? En redes sociales como Odontología Infantil Poza Rica, así aparezco en la fanpage, y trabajamos previa cita porque visitamos muchos lugares. Ella anda en todos lados. ¿En qué lugares visitas? Visitamos Papantla, Tuxpan, Álamo, Tepetzintla, entonces sí estamos previa cita. Están llegando a todas partes. Sí, sobre todo la odontopediatría. La odontopediatría llegando a todas partes. Así es, porque sí hay muchos chiquitines que requieren de esta atención como más paciente. No digo que un odontólogo general no lo pueda hacer, pero a lo mejor necesitan como algo diferente en esa consulta. Y estamos en varios lugares, y el teléfono para las citas es el 782-168-8312. Ahí me pueden contactar para hacer una previa cita. Y no se les olvide festejar a sus niños en este 30 de abril, que es lo más importante que tenemos. Sin excesos. Regálenle una limpieza dental a su hijo. Regálenle una limpieza dental y una visita con la nutrióloga. Bueno, chicas, pues no me queda más que agradecerles. Creo que ha sido un episodio muy, muy, muy completo. Gracias. Sé que ustedes son muy buenas en lo que hacen, además Gracias. de muy apasionadas en su trabajo. Nuestras almitas en evolución, esperamos que este episodio les guste. Y les sirva. Y les ayude en pequeña o en gran medida a seguir mejorando, a seguir cambiando rompiendo todos estos mitos, todas estas creencias, todos estos paradigmas que vamos construyendo a lo largo de las generaciones, como bien lo dices, a lo largo de los sistemas. A nombre de Liz Curti y de Maritza, les damos las gracias por estar aquí. Y bueno, chicos, chicas, almitas en evolución, nos vemos pronto. Bye, bye.